Hay un lugar donde los motores pierden potencia, pero el miedo no. Un lugar donde el aire es tan fino que tu coche se queda sin oxígeno. Y tu cerebro empieza a hacerlo también. 156 curvas, 20 kilómetros, más de 4.300 metros de altitud. Un error, y no hay escapatoria. Esto no es un circuito, no es un rally, no es una exhibición. Es una carretera de montaña que asciende hacia el cielo, y que durante más de un siglo ha puesto a prueba a los pilotos más valientes del mundo. Aquí los motores atmosféricos pierden hasta un 30% de potencia. Aquí los turbos luchan contra la temperatura. Aquí la aerodinámica cambia curva tras curva. Aquí la concentración no puede fallar ni un segundo. Y cuando creías que lo habías visto todo, un coche eléctrico subió en silencio y humilló a todos los V8. Esto es Pikes Peak, la carrera hacia las nubes. Hay lugares diseñados para correr, circuitos con escapatorias, muros medidos al centímetro, normas claras y límites definidos. Y luego está Pikes Peak, una carretera que asciende más de 1.400 metros en apenas 20 kilómetros. 156 curvas, sin margen, sin segunda oportunidad. Una línea blanca separa el asfalto del vacío. Y el vacío no negocia. Durante décadas, esta montaña en Colorado no fue un evento deportivo. Fue una confrontación directa entre el ser humano y la gravedad, polvo, precipicios, cambios bruscos de temperatura y un detalle que lo cambia todo, la altitud. Porque aquí no solo compites contra el crono, compites contra el aire. A más de 4.300 metros sobre el nivel del mar, el oxígeno cae drásticamente. Un motor atmosférico puede perder hasta un 30% de potencia. El cuerpo humano empieza a sufrir hipoxia leve. La reacción se ralentiza. La concentración se agota. Cada curva se convierte en una decisión crítica. Y lo más inquietante no es la velocidad, es la exposición. En un circuito tradicional, fallar significa trompo. Aquí, fallar significa caer cientos de metros. Eso es lo que convierte a Pikes Peak en algo distinto. No es solo una subida. Es una prueba psicológica. Es una batalla contra la física. Es un escenario donde la ingeniería y el valor se enfrentan al mismo enemigo, la montaña. Porque en Pikes Peak no se trata de quién es más rápido, se trata de quién sobrevive a la subida. Antes de que existiera la carrera, antes de los récords, antes incluso del polvo. Hubo un hombre con dinero y una obsesión. La Pikes Peak International Hill Climb fue fundada en 1916 por Spencer Penrose, un empresario que no quería simplemente ganar dinero, quería dejar huella. Penrose había hecho fortuna en la minería con la Utah Copper Company. Volvió a Colorado con capital prácticamente ilimitado y una mentalidad clara: transformar la región en un destino de prestigio internacional. Construyó el Hotel Broadmoor, inspirado en la arquitectura europea que lo había fascinado en su luna de miel. Pero no era suficiente, necesitaba algo que pusiera a Colorado en el mapa, y entonces miró hacia arriba, hacia los 4.302 metros de Pikes Peak. Construir una carretera hasta la cima en 1915 no era un proyecto pequeño, era una locura logística, terreno abrupto, maquinaria primitiva, condiciones extremas. Pero Penrose entendía algo fundamental: una carretera no solo es infraestructura, es oportunidad. Y cuando terminó el acceso en 1918, hizo lo que cualquier mente empresarial brillante haría: la convirtió en espectáculo. La primera subida oficial fue ganada por Real Lens. No era todavía el evento global que conocemos hoy. Era casi improvisado. Un grupo de pilotos, coches rudimentarios, polvo, valentía. Pero el concepto ya estaba ahí. Una carrera hacia las nubes. Lo que empezó como una estrategia promocional se transformó en una tradición anual. Un evento que, sin saberlo, iba a sobrevivir guerras, crisis económicas y revoluciones tecnológicas. Penrose probablemente nunca imaginó que más de un siglo después prototipos eléctricos romperían la barrera de los 8 minutos en su carretera. Pero sin su ambición, nada de esto existiría. Antes del asfalto, antes de los récords eléctricos, antes de que el mundo hablara del Race to the Clouds. La Pikes Peak International Hill Climb era pura tierra. Desde 1916 hasta 2012, la mayor parte del recorrido fue de grava y superficie suelta. Eso significa que durante casi un siglo, esta subida de 20 kilómetros y 156 curvas no ofrecía agarre constante, ni referencias limpias, ni margen de error. Cada año la montaña cambiaba, cada subida era distinta, cada curva tenía vida propia. No existía una trazada perfecta permanente.
La línea ideal se destruía vuelta tras vuelta. Las ruedas levantaban polvo, las piedras impactaban contra la carrocería y la visibilidad podía desaparecer en cuestión de segundos. Era más cercano a un rally extremo en altura que a una competición moderna. Y aquí está la clave. No solo era rápida, era impredecible. A medida que ascendías hacia los 4.302 metros de altitud, el coche cambiaba. La presión atmosférica bajaba, la mezcla de combustible se alteraba. La respuesta del motor se volvía menos inmediata. En la parte baja podías tener una superficie relativamente compacta, y en la parte alta encontrarte con zonas mucho más sueltas, viento lateral o incluso cambios bruscos de temperatura. No era una pista, era una montaña viva. Pilotos históricos hablaban de una sensación constante de exposición. No había escapatorias amplias, no había protecciones modernas en muchos sectores. Y el error no terminaba en un trompo sobre asfalto, terminaba en un vacío de cientos de metros. Y esa presión psicológica era parte de la competición. La concentración debía ser absoluta durante casi 10 minutos al límite. 10 minutos sin pestañear. 10 minutos leyendo una superficie cambiante. 10 minutos sabiendo que cualquier corrección brusca podía descolocar el coche en tierra suelta. Por eso la era de tierra creó leyendas reales, porque ganar en Pikes Peak sobre grava no era solo cuestión de potencia. En 2012 todo cambió. El recorrido se asfaltó por completo, se ganó agarre, se redujo el polvo, se incrementaron las velocidades medias. Los tiempos empezaron a caer de forma más agresiva, pero muchos aficionados dicen que algo se perdió, y aquí nace el debate que todavía divide a la comunidad del motorsport. ¿El asfalto hizo a Pikes Peak más profesional o menos temible? Porque aunque ahora sea más técnica y más rápida, la montaña sigue estando ahí, y la altitud sigue castigando igual. Y eso nos lleva al siguiente nivel del desafío, la guerra real contra la física. Y eso obliga a diseñar el coche pensando en 3 fases completamente distintas: salida, zona media y cima. En la parte baja el aire todavía es relativamente denso. La potencia está cerca de su máximo, y aunque el agarre es alto, aquí los coches pueden ser agresivos, pero a medida que asciendes, la realidad cambia. La presión atmosférica cae, la carga aerodinámica disminuye. El sistema de combustión empieza a trabajar fuera de su zona ideal. Un detalle que casi nadie menciona: no solo se pierde potencia por falta de oxígeno, también se pierde downforce. La aerodinámica depende de la densidad del aire. Cuanto más alto estás, menos apoyo genera el alerón. Eso significa que el coche se vuelve más inestable justo cuando más precisión necesitas. Por eso los prototipos de Pikes Peak parecen exagerados. Alerones gigantescos, splitters agresivos, difusores desproporcionados. No es estética, es supervivencia aerodinámica en altura. Luego está la gestión térmica. Subes durante casi 10 minutos al máximo esfuerzo. No hay rectas largas para enfriar, no hay pausas, todo es carga continua. El motor trabaja al límite, los frenos alcanzan temperaturas extremas, la transmisión soporta cambios constantes de carga. Y aquí aparece otro enemigo invisible, la calibración electrónica. La mezcla de combustible debe ajustarse dinámicamente. El encendido debe adaptarse a la presión cambiante. El turbo debe regular su soplado para evitar sobrecalentamiento, no es solo potencia bruta. Es estrategia de gestión en tiempo real. En muchos aspectos, Pikes Peak es más parecido a una misión aeroespacial que a una carrera tradicional. Diseñas el coche para un entorno específico, para un trayecto concreto, para una única subida perfecta. Y luego está el piloto. No solo tiene que ser rápido, tiene que saber interpretar cómo cambia el coche a medida que asciende, cómo pierde estabilidad aerodinámica, cómo varía la frenada, cómo responde el acelerador en la zona alta. La montaña no es constante, el coche tampoco lo es. Y cuando entiendes eso, comprendes por qué esta carrera ha sido durante más de un siglo el banco de pruebas definitivo para la innovación. Porque aquí no se prueba solo la velocidad, se prueba la capacidad de adaptación. Y cuando esa adaptación alcanzó su punto máximo y cuando el mundo entendió que esta montaña podía redefinir el futuro, llegó el coche que lo cambiaría todo. En 2018, un prototipo eléctrico cambió para siempre la conversación sobre la Pikes Peak International Hill Climb. El Volkswagen ID.R, pilotado por Romain Dumas, no solo ganó, no solo fue rápido, destruyó el récord absoluto con un tiempo de 7 minutos 57,148. Por primera vez en la historia moderna de la subida, se bajaban los 8 minutos, y lo hizo sin rugir. ¿Por qué fue tan impactante? Porque Pikes Peak siempre había castigado a los motores térmicos por la altitud. Menos oxígeno, menos combustión eficiente, menos potencia. Pero un coche eléctrico no depende del aire para generar energía.
No pierde rendimiento a 4.000 metros. Entrega el 100% del par desde 0 revoluciones, desde la primera curva hasta la meta. Eso cambia completamente la ecuación. Mientras un motor turbo necesita gestionar presión, temperatura y mezcla en condiciones extremas, un eléctrico solo necesita controlar la temperatura de sus baterías y motores. Y en una subida de menos de 10 minutos, la gestión energética es perfectamente calculable. Además, la entrega instantánea de par en una carretera de 156 curvas es una ventaja brutal. No hay lag, no hay cambios de marcha tradicionales, no hay interrupción en la aceleración, solo tracción inmediata saliendo de cada horquilla. La aerodinámica también evolucionó. El IDR generaba cifras absurdas de carga aerodinámica, dándose al asfalto como un prototipo de Le Mans en miniatura, pero adaptado a la montaña. A medida que el aire se volvía más fino con la altitud, la pérdida de downforce afectaba menos que la pérdida de potencia que sufrían los motores de combustión. Y entonces ocurrió algo simbólico. El sonido desapareció. La subida más salvaje del mundo fue conquistada por un coche que apenas se escuchaba. Solo el zumbido eléctrico y el roce de los neumáticos contra el asfalto. Fue un momento casi incómodo para los puristas, porque no era solo un récord, era una declaración. La tecnología había adelantado a la tradición. Y la pregunta empezó a circular en foros, paddocks y conversaciones de aficionados. ¿Es este el futuro de Pikes Peak o el principio del fin de su esencia? Porque si la montaña ya no castiga la pérdida de oxígeno, sigue siendo la misma batalla. Y ahí es donde el debate se vuelve más profundo que la simple velocidad. Después del récord eléctrico, después del asfalto, después de la profesionalización extrema. La pregunta es inevitable. ¿Sigue siendo Pikes Peak la carrera más temida del planeta? Porque si analizamos fríamente la evolución de la Pikes Peak International Hill Climb, vemos algo claro. Hoy es más rápida que nunca, más técnica, más optimizada, más precisa. Los coches son prototipos diseñados específicamente para una única misión: subir esos 20 kilómetros lo más rápido posible. Pero velocidad no siempre significa peligro. En la era de tierra, el riesgo era constante e impredecible. Hoy, el asfalto permite mayor agarre, referencias más claras y una trazada estudiada al milímetro gracias a simulaciones, telemetría avanzada y análisis de datos. La ingeniería moderna ha reducido el factor sorpresa, sin embargo la montaña no ha desaparecido. Sigues teniendo 156 curvas, sigues teniendo más de 1.400 metros de desnivel, sigues teniendo zonas sin margen real de error, y aunque la seguridad ha mejorado, el entorno sigue siendo extremo. Cambios de presión, variaciones térmicas, viento en la zona alta, y un detalle que muchos olvidan: no es un circuito permanente, es una carretera de montaña cerrada temporalmente para competir. Eso cambia la mentalidad. No estás dentro de un trazado diseñado para carreras, estás en un entorno natural adaptado para correr. Y esa diferencia psicológica es enorme. Además, el perfil de los participantes ha evolucionado. Hoy compiten fabricantes oficiales, ingenieros de primer nivel y equipos con presupuestos millonarios. Pikes Peak se ha convertido en un escaparate tecnológico global. Una demostración de innovación en aerodinámica, electrificación y rendimiento extremo. Ya no es solo una carrera, es un laboratorio en altura. Pero ahí está el dilema. Cuanto más profesional se vuelve, más se aleja de aquella imagen romántica de coches deslizándose sobre tierra al borde del precipicio. Algunos dicen que la leyenda murió con el asfalto. Otros sostienen que simplemente evolucionó. Porque si algo no ha cambiado es esto. Cada piloto que se coloca en la línea de salida sabe que no hay margen, que una distracción mínima en la parte alta puede terminar en desastre, que la montaña no entiende de marketing ni de presupuestos. Pikes Peak puede haberse transformado, pero sigue exigiendo lo mismo que hace un siglo: respeto absoluto.